Hola amigos de YouTube, hoy vengo con la segunda parte de historias de terror. Empezamos la figura negra. Me encanta el verano. Siempre voy al pueblo de mi padre y me junto con otros chavales que tampoco viven allí pero que vuelven todos los años. Pasamos los días en la piscina y las noches bebiendo y riendo. Solemos estar bebiendo y fumando todos los amigos en un claro que hay en un pinar cerca del pueblo. Mi padre me dice que no entremos allí. Que no es un sitio adecuado para estar de noche, pero chulísimo, se está muy a gusto, y además nunca hay nadie. No entendía por qué me daba esa advertencia hasta que una noche sucedió algo que nunca podré olvidar. Estábamos allí de risas y hablando de nuestras cosas hasta que en un momento de la noche una amiga, Silvia, empezó a ponerse blanca. Gritaba temblando que en la oscuridad, entre los pinos, había alguien o algo. Estaba quieto mirándola muy fijamente. Todos comenzamos a reír bromeando y le dijimos que dejara de beber. Ella no salía de su temor, ya no veía la figura pero estaba segura que no se la había imaginado. Varios nos ofrecimos a ir hasta el sitio para que se convenciera de que no había nada ni nadie. Tras la comprobación a Silvia se le pasó el susto. Todos seguimos riendo y charlando cuando esta vez fui yo el que se sentía observado por alguien. Ese hombre, pálido mirándome fijamente, era verdad. Me entró tal desesperación que comencé a gritar. Silvia lo volvió a ver y también gritaba. Nadie entendía nada pero nos pedían que parásemos, la broma se estaba haciendo pesada. Nosotros insistíamos. No es una broma. ¿Acaso no le veis? Nadie le veía, había vuelto a desvanecerse. Algunos fueron a mirar otra vez, nada. Seguimos allí pero yo ya no estaba nada a gusto. De repente Raúl gritó un fuerte «Dios, ¿qué es eso?». De una forma agónica, se levantó y empezó a correr hacia el pueblo, todos le imitamos. No tuve tiempo de girarme y mirar, pero sé lo que vio. Esa figura de mirada pálida penetrándote. Nunca más volvimos allí, nadie de nosotros se ha atrevido nunca a comentarlo, pero estoy seguro que no somos los únicos que lo hemos visto. Ya sé por qué mi padre me decía que no entráramos allí, y porque nunca me decía la razón. Él, al igual que yo, no quiere nombrarlo nunca más. El hombre del maletín. Sandra tenía 15 años. Le encantaban las historias de terror y de fantasmas y se las solía contar a sus amigas del cole por las tardes hasta que se tenían que marchar a casa ya casi anocheciendo. Así pasaban muchas tardes. Y siempre antes de volver a casa, las chicas avisaban a Sandra de que si luego no podían dormir se iba a enterar. Una tarde, haciendo un trabajo en casa de una amiga, le relató una de sus historias. Era una historia realmente aterradora y la amiga se quedó bastante asustada. Y quería devolverle la moneda. Así que le dijo: «Ahora te contaré yo lo que te va a pasar y verás quién pasa miedo. Cuando vayas a casa un señor con un maletín, vestido de negro y con bigote te seguirá para matarte». Sandra rió, pero al regresar la historia rondaba por su cabeza y andó con una psicosis total. Aunque lo que realmente podía asustarle era un hombre con un maletín, vestido de negro y con bigote, y de esos no hubo ninguno en todo el camino. Llegó a casa y comprobó que no funcionaba el ascensor. Tuvo que subir 8 pisos a pie. Y lo peor fue cuando su madre le dijo que bajara la basura. «Jo, que no va el ascensor». Se quejó inútilmente. Resignada cogió la bolsa de basura y comenzó a bajar despreocupada, pero a mitad de camino las piernas se le aflojaron y casi perdió el equilibrio. Frente a la puerta de una casa, esperando el ascensor, había un señor trajeado de negro, con bigote y un maletín. Con los nervios a flor de piel, casi a punto de gritar, corrió escaleras abajo sin pararse a pensar si el hombre le seguía. Qué aterradoras pueden ser las casualidades. ¿O fue una visión de Lucía? ¿Quién sabe? La carretera fantasma. Conocía muchas historias de fantasmas en la carretera. Pero la historia que leí en un periódico me impactó. Hablaba de una carretera fantasma. Se cuenta que hay una carretera comarcal en Paiporta, cerca de Valencia, donde ocurren unos sucesos un tanto extraños. Y lo más impactante es que en los últimos meses más de 10 personas han muerto allí. Y no se sabe la razón exacta.
Nadie se había percatado de esta circunstancia ni se le había dado importancia hasta que se ha producido el testimonio del señor Martín. Este hombre narra un suceso impactante que ha causado impacto y que ha hecho que se investiguen los hechos. El señor Ruiz vive en un chalet situado en la carretera mencionada. De este hecho deducimos que la conoce a la perfección. Una noche conducía a casa de regreso del trabajo. Iba con mucha precaución ya que en el ambiente reinaba una niebla muy espesa muy poco propia de aquella zona. Nunca había visto una niebla tan densa nunca. Y, de repente, tuvo que dar un frenazo brusco. Se encontró ante un cruce en la carretera, pero un cruce, un camino que no había visto nunca. Él llevaba 10 años viviendo allí, pasando 2 o 3 veces al día por allí y nunca había visto ese camino. Reanudó el trayecto con una sensación de extrañeza enorme, dudaba si realmente había visto un cruce o era solo su imaginación. Podía haber sido un efecto de la luna en la niebla pero es que estaba seguro que allí había un camino. Al día siguiente regresó por el mismo camino, dirección al trabajo, y al pasar por el mismo punto un escalofrío recorrió su cuerpo. No había ningún camino allí. En aquel lugar solo había un terraplén de 4 metros de altura. En ese momento se dio cuenta que si hubiera cogido el camino habría caído por él y se habría despeñado. Gracias a que conocía el trayecto no lo cogió. El suceso le había dejado muy confundido y lo comentó a unos amigos suyos al llegar al trabajo. Todos rieron, salvo uno que palideció al instante. Había oído hablar de esa carretera, de la historia de un camino que aparecía súbitamente en una noche de niebla densa, pero nunca la creyó. Ahora todo parecía aclararse. Todo era cierto. Ellos han estado investigando y en esa carretera han muerto más de 10 personas despeñadas pero lo peor es que no es el único caso en todo el país. Existen muchos accidentes en noches de niebla extrañamente densa y ¿será casualidad o será que existen más carreteras fantasmas? En los sótanos estaba yo en la laboral y corría el año 1996 cuando 4 chavales y yo decidimos pasar de lengua y dar una vuelta por los sótanos de la laboral. Entramos por los gimnasios que estaban destrozados que pegaban ya a la facultad de veterinaria y empezamos a ver que había una gran oscuridad y que era como un laberinto, al menos sin luz. Decidimos que como Enrique era el mayor y el que mejor orientación tenía fuera el primero en ir. Yo iba el segundo porque no me fiaba ya que Enrique era un cabrón y podía hacer la gracia de salir corriendo y dejarnos solos. Bueno, vamos ya a la historia, en fin, empezamos a andar despacio donde no había luz y más rápido donde la había ya que sabíamos que había obreros pues conocíamos a algunos y además se oían golpes de martillos o palas. La verdad es que ahora que recuerdo que no habíamos visto a nadie. Bueno, llegamos a las rejas que se veían por el pasaje a la laque en segundo y asustamos a unos que pasaban por ahí. Seguimos hacia adelante y nos encontramos las antiguas lavanderías donde encontré las pesas oxidadas. Antes habíamos visto la sala de los cables donde habíamos bromeado con que había un ahorcado. Al volver por ese cuarto Enrique echó a correr, yo lo estaba alcanzando y un brazo me agarró. Todos los de atrás y yo gritamos y Enrique se volvió, vimos a un pavo con un mono naranja que nos paró y dijo que nos esperáramos ahí, que quería contarnos algo. Nos dijo que cuando la laboral se inauguró por los años 60 él y unos amigos se fueron por los sótanos y un amigo suyo se cayó por un agujero y nunca lo encontraron y él estaba allí porque decía que se le oía y que lo estaba buscando. Nos fuimos echando leches de allí, preguntamos por el hombre y nadie lo conocía y no había nadie trabajando allí que tuviera un traje naranja ni con esa descripción. Entramos otras veces pero no lo vimos más.